lo analógico, el papel, el libro, etcétera, y lo digital. Y bueno, pues queremos que expertos y editoriales nos digan si vislumbran algo, qué tipo de futuro vislumbran en ese terreno. Para ello va a moderar la mesa redonda de hoy Reyes Blanco, ¿verdad? Reyes Bautista Blanco, claro, no sabía que algo me faltaba, que es directora gerente de la editorial Aljibe, una editorial para muchos de nosotros entrañable, porque prácticamente hemos crecido juntos. Quiero decir, la Universidad de Málaga y la editorial Aljibe hemos dado los primeros pasos de la mano y de alguna manera nos hemos desarrollado. Cada uno luego sigue su camino, que es propio, naturalmente, pero nuestras relaciones entrañables. De modo que Reyes Bautista va a coordinar esta mesa redonda. Y luego nuestra participación, que sabéis que es imprescindible. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Comentar el tema del que a mí me toca hablar, que es el futuro editorial. Yo creo que a mí cuando se me planteó venir a hablar sobre esto, me ocurrió como ocurrirá a la mayoría de vosotros que escuchan el futuro editorial y la tecnología, el mundo medio. Eso yo creo que es algo automático, ¿no? Hablamos de cuál es el camino que va a seguir el libro y automáticamente lo viene a la cabeza la nueva tecnología. Pero yo no quería que nos quedáramos ahí hoy. Creo que es muy importante para entender hacia dónde vamos, partir mirando de dónde venimos y hacer un estudio primero de qué es lo que está pasando, de dónde viene el libro y a dónde se encamina. Y ver realmente si son las nuevas tecnologías, cómo entra ese camino, pero antes de hacer esa exposición tan directa, yo quería presentar un poquito qué es lo que está ocurriendo a día de hoy con el libro, qué es lo que está ocurriendo con el sector, y también que luego podemos debatir, por supuesto. Yo traigo, antes de nada, una pequeña reflexión. El ser humano tiene una forma, una finalidad, unas metas realmente muy básicas. Nos movemos por instinto y, como dice esa canción, muchas cosas en la vida, salud, dinero y amor. Pues realmente el ser humano es así, o sea, busca la salud, busca el amor, busca el éxito, el dinero. Nosotros no vamos a buscar ni salud ni en amor, nos quedamos con el éxito, con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos con eso? Porque realmente, ¿qué es la educación o cómo entendemos la cultura de la educación? La educación no es más que un camino para alcanzar el éxito. Un éxito que es la sociedad la que crea esa necesidad, la que le pone nombre a ese éxito, la que le pone valor a ese éxito. ¿Por qué la cultura es tan importante en nuestra sociedad? ¿Por qué la educación es tan importante en nuestra sociedad y por tanto todos los materiales de los que estamos hablando, de los que vamos a hablar? Porque nos conducen hacia un éxito personal, que es una de las metas de realización que busca el ser humano. Podéis ver aquí, en esta columna, os he puesto un poco cuál ha sido el concepto tradicional del éxito. El éxito se conseguía a través de una culturización de la sociedad, a través de una formación social que te permitía tener unos conocimientos que te ayudaban, te facilitaban para alcanzar ese éxito. A través de unos estudios. Uno es mejorando una carrera estudiantil, teniendo una titulación universitaria, un doctorado, un máster. Todo eso te conduce al éxito. A través del trabajo. Mediante el trabajo conseguimos ascenso, conseguimos mejoras de trabajo, mejores posiciones, más reconocimiento. Estamos logrando el éxito. Siempre hemos unido la palabra reconocimiento, siempre para nosotros el éxito siempre va enlazado a que se nos reconozca ese éxito. Y el dinero, que es una parte consecuente del propio éxito. El éxito trae consigo aparejado el dinero por un éxito del trabajo, la cultura del tuyo, te da una posición social cómoda y te permite tener una situación, digamos, muy ventajosa económicamente. Vivíamos entonces en un sistema de máximo esfuerzo, máximo beneficio. Hoy día eso ha cambiado bastante.
Ahora el éxito se ha transformado y el dinero no es un fin o un camino o una consecuencia, sino que se convierte en la meta. ¿Qué ocurre entonces? Que la gente que tiene éxito es la gente que consigue el dinero. Ya no buscamos triunfar, tener éxito en la sociedad y el dinero nos viene aparejado. Ahora, la forma de triunfar es a través del dinero. Por lo tanto, ¿quién triunfa en la sociedad? Quien consigue dinero con una empresa financiera, ha tenido éxito porque ha conseguido mucho dinero, quien consigue cierto nivel de fama porque tiene una remuneración rápida, no puedo hacer la delincuencia. Por ejemplo, la delincuencia es un caso muy curioso. Hace X años la delincuencia se fijaba a las clases más bajas de la sociedad. Hoy día la delincuencia cada vez está más latente en las clases más altas de la sociedad. Los poderes más altos de la sociedad, los cargos más importantes de la sociedad, son los cargos que producen o que estamos viendo que tienen la delincuencia a mayores niveles. Por lo tanto, la delincuencia ha pasado de ser algo realizado por gente de clase baja por ser una consecuencia del éxito, de la gente que consigue el éxito a través del dinero, de reconocimiento sin más también. Hemos cambiado esos valores de máximo esfuerzo, máximo beneficio, por mínimo esfuerzo, máximo beneficio. Y eso de derecho que tiene que ver con los libros. Tiene muchísimo que ver con la educación y muchísimo que ver con el futuro editorial. Porque si os fijáis, la cultura en este segundo escalón, en este segundo esquema, no está presente como uno de los caminos para conseguir el éxito. No está presente porque el éxito es el dinero en sí. Y esto va a afectar mucho a ese futuro, tanto editorial como educativo. Podemos verlo más claramente incluso en el Instituto Gráfico. ¿Cómo van evolucionando los grados de valor de la sociedad actual? Aquellas cosas que tienen mayor coste son aquellas cosas que tienen un mayor valor social. Productos más caros como la vivienda, como los coches, mientras más de alta gama son, más valor social tienen. Las tecnologías punteras, última generación, más valor social. Ropa de marca, más valor social. Los productos más baratos son productos que tienen menos valor social, hasta llegar al punto en que aquellos productos que son gratis pierden el valor dentro de la sociedad. Por desgracia, la educación está en ese último apartado. Digo por desgracia por la pérdida de valor, no por desgracia de que sea grande. O sea, realmente, y eso es un tema que yo creo que sería muy interesante debatir en cuanto al futuro de los materiales, al futuro educativo. Sería muy interesante comentar cómo se puede hacer compatible, cómo se puede hacer viable una educación gratuita para todos, una educación accesible para todo el mundo, sin que por ello el sistema educativo pierda el valor. Más cuando vemos claramente que nuestra sociedad se guía por esas pautas, por las pautas económicas. Es una sociedad donde está dirigida por el sistema económico, con lo cual el que no tiene valor económico no tiene valor social. Pero es indiscutible para todos que la educación tiene que ser accesible para todo el mundo, que tiene que ser, la educación tiene que ser gratuita, que tiene que ser libre, que tiene que ser muchas cosas, pero que en cambio nosotros mismos, nuestra propia sociedad, al hacerlo les está quitando el valor. Porque estos dos puntos muy importantes, si os dais cuenta, hemos hablado antes de que la cultura, la educación, deja de estar presente en los caminos para alcanzar el éxito, y vemos como por la asociación que se hace con el producto gratuito y el valor, además ha perdido el valor, ha perdido muchísimo valor, tanto para alcanzar unas metas como a nivel social. ¿Qué ocurre? Que eso va a marcar de forma muy importante no solo la educación, sino como hablamos del sector privado. No debemos dejar de pensar que la editorial es una empresa privada. Es una empresa privada que aunque realicen una labor educativa, una labor social, necesitan un beneficio, necesitan una rentabilidad, necesitan tener un puesto de trabajo y se enfrentan a una situación muy compleja del sector educativo y de la visión que tiene la sociedad de la educación y de la lectura, del fomento de la lectura. Y estas pautas son las que nos van a acompañar durante muchos años. ¿Qué ocurría? Y ahora, esto es otro tema que quizás sería muy interesante poder debatir luego. La lectura siempre se ha entendido y se entenderá, y
y desde, yo creo que los que estamos en el sector pensamos que siempre debería entenderse así, como un bien de primera necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar el cuerpo, pero también tenemos que alimentar la mente, y la lectura es lo que nos lleva a formarnos y a ser personas preparadas para el futuro, es lo que muchas veces nos separa de ciertas especies, de ciertos animales que somos capaces de tener una lectura comprensiva, desarrollada y a partir de ahí hacer miles de cosas. Pero ¿qué ocurre? Que ese concepto de lectura de bien de primera necesidad, y tenéis el debate ahora mismo en la calle con lo que está ocurriendo ahora con la subida del IVA. Hay un debate muy importante sobre la posición del libro en ese producto de primera necesidad. ¿Por qué? Por mucho lo que hablábamos antes, porque la sociedad ha dejado de ver la lectura, el libro y la cultura como un bien fundamental para alcanzar el éxito y le ha disminuido el valor por esa gratuidad y por ese algo que se consigue sin esfuerzo. Entonces nos enfrentamos a que ese mismo debate que está en la sociedad está en el sector privado. La lectura ya no te conduce a la cultura, pero la cultura es un bien en proceso, un valor en proceso. Con lo cual, a nosotros como editoriales, ese concepto no nos ayuda a introducir la gente a la lectura, nos hace perder lectores. En cambio, la lectura también se puede llegar a ella a través del ocio. Y el ocio sí es un valor aceptado, el ocio sí es un valor añadido, es un valor positivo en el pensamiento social que tenemos ahora. A la lectura también se puede llegar a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son uno de los medios o de los caminos más aceptados socialmente. ¿Por qué? Porque nos encamina a una esperanza, a nuevas visiones, a un nuevo futuro, a unos nuevos retos. Es un valor añadido más. Por lo tanto, y que no se entienda lo contrario, porque leer nunca debe dejar de ser, por lo menos desde mi punto de vista, un bien de primera necesidad. Pero digamos que el enfoque pasa a ser un poco de ese bien que nos llevaba a esa cultura, a esa formación, a ese éxito. La lectura pasa a ser una actividad de ocio y de tecnología. Y ese es un poco el planteamiento que está, que desde mi punto de vista, evidentemente, yo puedo contar mi experiencia, mi estudio, lo que estamos trabajando en Alcibe. Seguramente otros editores tendrán otras ideas y pensarán que el futuro va a ser de otra forma. Nosotros estamos bastante convencidos de que la salvación para el libro viene enfocada en estos dos puntos, en darle una perspectiva mucho más de ocio, mucho más tecnológica, para digamos, entrar en el mundo o en el sistema que la juventud ahora está moviendo y trabajando. Porque pese a que una cosa no quita la otra, la lectura sigue siendo un pilar cultural, el pilar cultural no está claro. Y tenemos que adaptar a la empresa privada a los receptores. Digamos que tampoco nos podemos cerrar en banda, tenemos que adaptarnos a los gustos de la gente y a las necesidades nuevas de la gente y a la evolución de la gente. Si os fijáis, por ejemplo, hay un esquema donde se ve como el libro tradicional, la primera parte del esquema no cambia, el autor, algunos autores, el autor es una pieza fundamental que filtra todos los contenidos, descubre los contenidos que realmente son necesarios difundir a la sociedad, son necesarios enseñar a los alumnos, los crea, los edita, los corrige, los traduce, los forma, los prepara y los distribuye. Si os fijáis, arriba tenéis un abanico de la red de distribución de un distribuidor de un libro estándar, o sea, de un editor de libro estándar. El libro llega al distribuidor, a la librería, a los almacenes, estamos hablando de libros educativos, por lo tanto llega también al centro educativo, llega a asociaciones de padres o directamente venta directa a los lectores. Si os fijáis aquí, tenemos un grupo de lectores que se abastecen del sistema clásico, del sistema general de distribución de libros, en este caso del libro educativo. En cambio, si ampliamos con el libro multimedia, con los nuevos valores añadidos que decíamos antes, donde tenemos factores como el ocio y las nuevas tecnologías, conseguimos lo siguiente. Evidentemente la primera parte del proceso se mantiene y la segunda parte del proceso tenemos el libro en papel
nos permite disfrutar de todo lo que teníamos antes, todo lo que habíamos visto antes, pero aparte el editor se convierte en un emisor de información. Que se produce a través de páginas web, a través de redes sociales, obras multimedia, ebook, EPUB, librerías online, formación en línea, suscripciones online, alquiler online, interactividad. Yo no voy a entrar porque además quiero terminar con esto y que seamos todos los que hablemos. No voy a comentar cada uno de estos sistemas, sí deciros que todos estos sistemas hoy día están en funcionamiento con mayor o menor acierto. Las empresas están experimentando, ahora mismo estamos en una etapa de feedback, de ensayo y error, donde se están haciendo pruebas, se están trabajando muchos modelos, muchos formatos. También os digo, estamos en la prehistoria de las nuevas tecnologías, o sea, de todos los ensayos, todas las prácticas, todas las pruebas que se están haciendo ahora, seguramente no sea ninguna la definitiva y no sea ninguna la que sirva, pero nos vamos acercando cada vez más. Y todos estos modelos son modelos que una empresa u otra, de una manera u otra, se están trabajando ahora mismo para formación. ¿Qué conseguimos? Si os fijáis en la flecha de la derecha, hemos multiplicado el número de lectores de una forma considerable. Estamos haciendo que a través de esa visión más de ocio y de esa visión enfocada a las nuevas tecnologías, estemos consiguiendo que mucha más gente se interese por la lectura, que mucha más gente trabaje en libros de un soporte con otro. En realidad, al final, lo que estamos hablando es de contenido educativo. Formato papel, formato digital, en distintos formatos, pero estamos hablando de llevar la educación a los chavales, de llevar la educación a la gente. Por eso, yo decía que sí, que al final llegamos a la misma conclusión, que el futuro del libro es el libro multimedia, el libro reducido, pero que era muy interesante y muy necesario mirar primero por qué, de dónde venimos y por qué se está produciendo eso, cuáles son los cambios algo sociales ante la cultura, ante la educación y ante el libro. De esa manera podemos llegar a unas conclusiones o unas hipotéticas conclusiones. ¿Qué debería tener o qué debería consistir un libro multimedia educativo? ¿Qué valores, qué elementos tiene que tener ese libro multimedia del futuro? Tiene que basarse en el aprender divertido, una técnica que ya se está utilizando muchísimo. Lo fundamentamos en el ocio más que en el valor ese valor de la enseñanza, ¿no? La enseñanza estricta, seria. Nos basamos en el ocio, en el aprender divertido. Trabajamos con relatos, con experiencias, con cuentos, con adivinanzas, dependiendo de las edades. Trabajamos la formación desde la formación online, que seguro que estos días habéis estado viendo mucho ese tema, porque se está trabajando mucho. ¿Por qué? Porque supone un entorno amigo para la gente joven. Supone un entorno conocido, un entorno seguro, donde pueden interaccionar, donde pueden jugar, donde es el mismo sitio donde juegan, donde tienen sus juegos favoritos, donde tienen su chat con sus amigos. Es un entorno muy conocido para ellos. ¿Qué nos va a permitir también este libro educativo multimedia? Y en este caso es una herramienta, digamos, más específica nuestra, es decir, el trabajo personalizado se vuelve mucho más cómodo para nosotros. Podemos trabajar temas de autismo, problemas de atención, déficit de atención, déficit de rendimiento mental, problemas de retraso, de visión. ¿Por qué? Porque los materiales multimedia nos permiten trabajar mucho más con estas cuestiones, trabajarlas mucho más a fondo, tener una enseñanza mucho más personalizada, mucho más específica, donde vayamos evaluando cada uno, porque cada uno tendrá su espacio digital, su espacio propio. Estos son algunos de los aspectos fundamentales que yo creo que va a tener ese libro, que tiene que tener ese libro del futuro. Os he hecho una pequeña selección de algunas imágenes, que veremos por encima. Este trabajo, por ejemplo, es un libro online, un libro multimedia, donde veis que se puede venir a trabajar con mapas, con juegos, con actividades. Veis que hay libros con contenido multimedia en CD, veis los tipos de plataformas donde se pueden encontrar miles y miles de títulos de libros para leer, aplicaciones para iPhone, para iPad, mucho más cercanas a los chavales, mucho más unidas con su nueva forma de relacionarse, materiales como la plataforma de dibujo,
materiales específicos para necesidades especiales de la web. Nos resulta mucho más cómodo trabajar con ese tipo de problemáticas, zonas de debate, zonas donde los chicos interaccionan, donde los chicos aprenden unos de otros, donde comentan sus experiencias. Más cosas que debe de tener ese libro del futuro, ese libro educativo del mañana. Tiene que ser un libro que esté completamente conectado con la web, porque la web nos da recursos ilimitados, nos da herramientas para trabajar multiculturalidad, para trabajar toda la formación, nos da herramientas para ver el mundo de forma global. Además nos da mantenimiento, asesoramiento, los blogs, los foros. ¿Por qué también es importante? Porque como decíamos al principio, hemos hablado de la educación tiene que ser divertida, hemos hablado de ese punto de ocio. Ahora tenemos que hablar del otro punto, las nuevas tecnologías. Ese nuevo libro va indicado al ocio y las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías suponen un medio natural, como hemos dicho para los chavales. Supone una forma rápida, inmediata, un producto que está a cualquier hora, en cualquier lugar. Les permite a los niños manipular soportes de última generación, les permite algo que si queréis también comentamos, que en este caso puede ser un poco peligroso, les permite sentirse por encima del adulto, porque tienen más conocimiento, sentirse más seguros, incluso a veces les permite que eso hasta cierto punto, yo digo, puede ser muy positivo, puede ser un problema. Les hace sentirse superiores al conocimiento del profesorado muchas veces. También veréis imágenes, por ejemplo, algunas de los muchos materiales que hay disponibles en la web para ayudar al profesorado, que también forman parte, esos materiales de web forman parte de ese contexto educativo. Ejemplos, por ejemplo, esta semana pasada entraba en Amazon, que os he aquí, y nada más que abrir Amazon España, teníamos la página principal con 10 o 15 diferentes cuadernos para las vacaciones de los niños de distintos editoriales, de matemáticas, de lengua, de inglés. O sea, la oferta se multiplica por 100%. Tenemos blog técnico, tenemos blog de trabajo, fotos de trabajo, páginas web de trabajo para los alumnos. ¿Qué más cosas nos va a permitir Internet? Nos permite interactuar con otros países, nos permite interactuar con otras zonas de España, nos permite estar mucho más cercanos, la educación es una mucho más cercana, pese a que estamos a grandes distancias. O sistemas, por ejemplo, como Real Time. Son sistemas en los que una persona, por ejemplo, una persona de Japón entra en una página web nuestra, compra un libro y ese libro automáticamente, esa petición de esa compra de ese libro, automáticamente pasa a una central que lo desvía a una imprenta asociada a nosotros que está en Japón, muy cerquita de la casa donde vive ese señor que ha pedido el libro. Esa imprenta es una imprenta digital que ya está utilizando las nuevas tecnologías digitales, imprime un único libro, que eso se puede hacer con las imprentas digitales, y se lo lleva a ese señor a su casa. O sea, estamos hablando de una producción completamente personalizada y especializada. Eso para el sector educativo también va a ser muy importante, porque se podrán crear materiales completamente personalizables y personalizados para distintos casos, para distintas problemáticas, en distintas zonas, en distintas lenguas. O sea, estamos dando una versatilidad y un abanico enorme de herramientas. Evidentemente, otra de las herramientas son la verdad, y por supuesto están las herramientas de formación del propio educador, porque tenemos mucho camino, hay mucho camino por recorrer, mucho camino para evitar precisamente lo que decíamos antes, que el niño se siente superior. Hace falta una adaptación tecnológica importante, una adaptación de los canales de venta, una adaptación de las editoriales, una adaptación de los centros docentes, del profesorado, de los contenidos a trabajar, de los objetivos que se van a vivir. Y también si queréis abordamos más espacio de cada una de esas adaptaciones, pero la base fundamental de la adaptación es que hay inversión. Y aquí hay un problema gravísimo. O sea, para llevar a cabo una adaptación editorial
tan importante el sector editorial como fue el descubrimiento de la imprenta. O sea, las bases de la edición van a cambiar radicalmente. Estamos viendo que ya han cambiado las bases del pensamiento social sobre la edición, ahora tienen que cambiar las bases técnicas y las bases tangibles de la edición. Y nos encontramos que eso necesita unas inversiones brutales, tanto del sector editorial, en valor humano, en valor materiales, como decíamos, hay que hacer mucho ensayo y error, hay que hacer muchas pruebas, pero es que no solo en el sector editorial. Los canales de venta necesitan muchísima inversión, los centros educativos necesitan muchísima inversión para poder asumir ese cambio tecnológico, el profesorado necesita invertir en formación, los contenidos. O sea, todo este proceso, todo este futuro del libro necesita de la inversión. Y estamos en un momento, en una situación en la que la inversión es prácticamente nula y el país está prácticamente en quiebra. Digamos, no llega a ese estado, pero el país está en un estado muy grave. Por tanto, una de las grandes preguntas de cuál es el futuro editorial es si realmente España está preparada y es capaz de invertir lo necesario para desarrollar ese avance tecnológico. Porque si no podemos caer en el problema de que el avance tecnológico no arrolle al sector, a nosotros. Eso es una situación bastante complicada y delicada dentro del sector, porque pensad que el sector editorial está luchando ahora con grandes guerras. Está luchando por un lado por una crisis económica que tienen todos los sectores, por otro lado está luchando con el desprestigio, el descrédito o la caída que hemos estudiado al principio del valor y educación, y por otro lado está luchando contra una revolución tecnológica de su sector. O sea, tenemos tres grandes batallas abiertas y el problema es que para desarrollar una es necesario que la otra esté solucionada. Entonces es un momento complejo, muy complejo para el sector educativo. Y el futuro también va a verse muy influenciado por qué ocurra con esa crisis económica, por qué ocurra con nuestros valores y por cómo y cuándo puede ser una realidad esa renovación tecnológica de las editoriales, de los canales y de todo el sistema. Esto nos da un ejemplo de una de esas pruebas, de esos ensayos de error que hacemos todos, de un libro multimedia que nosotros estamos terminando y preparando, y solo es una pincelada para que veáis cuantísimas herramientas puede contener un libro. Esto es un proyecto de un libro que saldrá en octubre, y este libro tiene tecnología Full HD, tiene reproductor de cine, tiene reproductor de vídeo, tiene archivos WAV, archivos MP3, MP4, MP5, tiene archivos descargables, tiene ebook, tiene libro técnico, libro científico, tiene imágenes en JPG, está indexado a una web, tiene foro, tiene archivos en PDF, tiene sistema evidentemente anti-copy, anti-plan, que se cree que comentamos también todas las problemáticas que lleva eso, tiene dispositivo USB que se puede reproducir en una televisión, en un ordenador. O sea, estos son un ejemplo de las posibilidades infinitas que nos está dando el mundo multimedia. Y yo creo que todos tenemos muy claro, y lo teníamos desde el principio y empezábamos diciéndolo al principio, que el futuro del libro es este. Ahora ya sabemos un poquito por qué y sabemos por qué nos movemos ahí, pero la pregunta realmente es, ¿podemos asumirlo en las condiciones en las que nos encontramos ahora mismo? Porque este tipo de proyectos hoy día son carísimos, carísimos. Es como todo, el que se compra tecnología puntera tiene que pagar el precio de la tecnología puntera, el que lo desarrolla también tiene que pagar el precio de su desarrollo. Es muy complejo ver cómo nos encontramos a la situación. Yo os he leído, por ejemplo, estos dos artículos son dos recortes de la semana pasada. Y esto ya un poco casi como cierre para dejar unas cuantas ideas en el aire. Fijaros, los dos artículos son del mismo día. Distintos periódicos al mismo día. En uno leemos, se acabó el portátil en la aula. La Consellería de Enseñamiento acaba de denunciar que no tiene dinero para
llevar más ordenadores a la aula y que todos los centros que tenían asignado una partida que estaban en el plan del TIC, que tienen que seguir por su cuenta si pueden y si quieren. Que el resto de los ordenadores, el resto de los materiales tienen que pagarlo al centro. ¿Por qué? Porque ahora mismo la institución pública no tiene dinero. Y tiene que ponerlo al centro, porque más que el centro tampoco tiene dinero. Pero es que otra noticia de otro periódico del mismo día nos enseña a un platillo, el iPad llega a la escuela y nos cuenta cuántos iPads se están regalando en un centro de Castel de Fels a los alumnos de sexto, a los alumnos de quinto, a los alumnos... O sea, ¿cuál es la realidad? Yo os digo, estas dos noticias son de la semana pasada y las dos del mismo día. ¿En qué realidad vivimos? Porque realmente esto es lo que nos va a marcar ese futuro de todas las herramientas educativas. Realmente es real. O sea, ahora mismo el sistema educativo puede llenarse de iPad y tal, o estamos en la otra situación en la que, por mucho que nos gustaría, no podemos ser punteros porque tenemos que ser conscientes y tenemos que ser realistas con la situación de nuestro país. O sea, era una utopía cuando hace 4 años se nos decía que España está a la vanguardia del sistema de las nuevas tecnologías en educación. Somos los primeros, somos el país del mundo con más ordenadores por alumno, somos el país del mundo. O sea, somos realistas. ¿Podemos hacer eso? Yo creo que también es un punto muy importante a debatir sobre este futuro, porque yo creo que sí que va a ser mucho más lento de lo que las instituciones públicas o lo que nos gustaría a todos. Otro ejemplo que traigo para que podamos comentar si queréis. Por un lado esta noticia también es de la semana pasada. Los libreros temen desaparecer. Y es cierto. O sea, el sector y todo lo que mueve el sector está muy preocupado. Los libreros temen desaparecer, pero fijaros en la imagen. Es una librería donde no podéis ver ni un solo ordenador en esa fotografía. Nada tecnológico. Los libros abandonados, o sea, es la clásica librería o sea, vemos que el librero teme desaparecer, pero el librero no está haciendo esa inversión tecnológica, porque no quiere o porque no puede. Pero es que por otro lado, vemos campañas, que lo tenéis al lado, como una campaña que hizo la Junta de Andalucía hace unos años, que dice, descárgate tu móvil gratis, tu historia favorita. Es el fomento de la lectura, es una campaña de fomento de la lectura. Pero es un ejemplo de, claro, ¿cómo no van a temer desaparecer los libreros? Si tenemos los teléfonos móviles, los iPads, la web y el contenido va corriendo de un sitio para otro, ¿qué papel va a jugar el librero? ¿Qué papel va a jugar dentro de X tiempo todo? Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque esto también puede ser un futuro del sector editorial. Esto puede ser un futuro muy trágico del sector editorial, educativo y de todos los niveles. O sea, hay que ser también muy serio y muy consecuente con cómo estamos haciendo llegar ese contenido. Ahora ya simplemente, bueno, a modo de despedida, porque no quiero tampoco ser muy pesada, solo deciros que espero que hayáis disfrutado de estos días de curso, espero que hayáis aprendido mucho, que lo que hemos hablado aquí os haya creado cierta duda o cierto debate que ahora comentaremos. Y lo único, para despedirme ya sin tomar relajado, voy a poner un vídeo de 1 minuto de contenido de un libro, para que veáis, es una de cal y una de arena, para que veáis realmente una más de las posibilidades que nos puede dar el libro. Había traído algo de tema de plataforma, de formación, pero ya me habéis comentado que habéis visto mucho sobre ese tema, así que os voy a poner pues, un pequeñito, es un minutito de libro multimedia para que lo vean.
eso es parte del libro. Que las posibilidades son infinitas. Ahora, innovación, pero la innovación supone inversión, y la inversión supone una situación económica positiva. Yo creo que con eso un poquito hemos disgregado un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Y nada, muchas gracias a todos. Escuchando a mi compañera Reyes, bueno, me venía a la cabeza el discurso de Lorca cuando inaugura la biblioteca de su pueblo de Fuentevaqueros, y me parece que decía algo así como: si un hombre tiene hambre, darle pan y darle un libro. Pues a lo mejor hoy no decía darle pan y darle un iPad, pero yo creo que lo que pasa es que no es que la cultura sea un valor en retroceso. Lo que ocurre es que el libro ya no es la única manera de acceder a la cultura. Cuando antes os explicaba que nosotros, los editores, estábamos en la zona incómoda, es efectivamente así. Nosotros también, como los docentes, tenemos un reto y tampoco sabemos cómo resolverlo. Reyes comentaba pues los ejemplos del departamento de Enséñame, que ha dicho fuera portátiles. Sin embargo, en el Bon Soleil, en un colegio privadísimo de Castelldefels, se estaban regalando con la matrícula que cuesta más de 6.000 euros por niño de primaria. ¿Qué pasa? Pues efectivamente que las editoriales vivimos una doble, una triple, una cuádruple crisis, pero principalmente vivimos una crisis propia del sector. Nosotros nos tenemos que reorganizar de alguna manera. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente está accediendo de otra manera o de otras maneras, no solo con el libro, también con el libro, y con el papel y con el método tradicional de acceder a la lectura, libros, revistas, periódicos. Hay otras maneras. Entonces, de la misma manera que nosotros, editores, somos consumidores de esa cultura en otros soportes, pues tenemos que pensar en ello cuando estamos planteando nuevos productos y nuevas maneras de acceder. Siempre estamos ahora con el debate digital, papel, todo lo pasamos al online. Yo creo que todo convive. Todo convive porque, pues de la misma manera que hay veces en que nosotros queremos que la revista tenerla en papel, pues porque estamos viajando y nos apetece tener el papel y tocarlo, otras veces estaremos en otro momento y nos interesará a lo mejor revisar ese artículo o mandárselo a un compañero, y se lo vamos a mandar desde un ordenador o desde un iPad o desde donde sea. La dificultad estriba efectivamente en conocer los ritmos de esa transformación, porque eso implica una inversión económica. Hacer una grandísima inversión para algo que tampoco estamos ni nosotros en el sector ni los docentes tampoco. En Cataluña se oyen muchas voces de decir, bueno, pues qué bien que la consejería no tiene dinero para tantos ordenadores, porque eso era también un poco una salvajada. Por tanto, yo sí creo eso, lo que decía antes, que estamos en la zona incómoda, pero es un reto y en eso estamos. Yo no sé qué opinar, porque lo que yo he dicho no tiene nada que ver, pero no me importa, porque esto me interesa más todavía que lo anterior. Yo creo que debéis separar el plano. Una cosa es el libro y otra la lectura. Y lo que hay que ver es qué significa para la lectura el viejo libro que no ha acabado todavía en las escuelas y el nuevo libro. En las escuelas no se lee en papel, en tecnología no creo que se vaya a leer más. Lo que está demostrado es que quien lee más en los dos códigos, en el escrito y en el tecnológico. Pero lo importante no es tanto la tecnología, porque la tecnología está. Después hay que hablar del tema desde el punto de vista educativo, que a mí sé que esto implica problemas de copyright, problemas de venta, de distribución. Si yo entrego a Morata un libro en un disquete, ¿por qué no saco el disquete sin pasar por Morata? Es decir, me convierto yo en editor, que es lo que hace la gente cuando pone un libro. Pero ¿quién me asegura el canon de calidad? Pues varía el sistema. Y las editoriales lo que tienen miedo es implantar una nueva tecnología, lógicamente porque no sabes cómo va a acabar la vieja tecnología.
tecnología y que es donde está el negocio ahora. Pero esto yo creo que hay que llevarlo al territorio ya más estrictamente pedagógico. ¿Qué aportarán las nuevas tecnologías del libro a la lectura dentro de la escuela, fuera de la escuela, y qué aportarán al cambio de conocimiento en la escuela y fuera de la escuela? Lo que está claro es que yo este libro no sé de qué pertenece, pero no lo compraría. No lo compraría porque a mí me interesa, lo digo con un sentido muy sencillo, porque a mí me interesa el libro que sustituya al actual libro. Las nuevas tecnologías desestructuran todo el sistema pedagógico, no solo el comercial, sino el pedagógico. Deslocalizan la lectura, ya no se puede ver en cualquier parte. Ya se podía con el libro de bolsillo, que fue un invento muy importante. En España la colección de bolsillo de Alianza revolucionó este país y otras ahora lo pueden estar haciendo. A mí me pregunta, bueno, no la hago, pero lo hago en general. La información es muy rica en medios que no salen ahora al mercado editorial que consume la escuela. La escuela va a traducir el ebook lo mismo que ahora traduce el textbook de papel. Las editoriales, algunas estáis haciendo pasar a base digital lo que ahora sale por escrito. ¿Cómo va a cambiar el contenido? ¿Añadiéndole multimedia con el simple hecho de añadir multimedia? ¿O va a haber una dirección pedagógica? ¿Quién va a editar ese material que necesita la escuela y no hacer a la escuela consumidora del material que sacáis? Porque vamos, que lo digo que sacáis por la rutina. Va a cambiar el sistema de información, porque yo también he visto el iPad tiene un par de vídeos donde salen 2 unidades didácticas en el sentido pedagógico alucinantes sobre el cuerpo humano y otras sobre el universo. Yo veo eso y me quedo atontado, porque digo, si esto los chavales funcionarían de una manera absolutamente vertiginosa para mí, porque es que te llama la atención la riqueza del planteamiento de texto, conceptos, de teorías, de elemento gráfico, de elemento visual, con una combinación con música, si quieres, inclusive. Es decir, hay una alternativa que es factible, pero cuando vas a apelar a cómo instalamos eso en la escuela, nos encontramos con que en la escuela no pueden entrar los ordenadores. O sea, esto lo voy diciendo a las gentes de la política educativa que me han... Aquí en Andalucía lo hemos visto, ¿no? Era ilusorio que se incorporara las aulas a los ordenadores, porque no eran los ordenadores los que se incorporaban a las aulas. En aquel pupitre donde aparecía la parada del medio, todos enfilados en línea recta, pues esto es lo que va a pasar. Se va a traducir a términos de escolaridad dominante las nuevas tecnologías. Los nuevos libros de texto caben en el iPad, en el iBook, es decir, hay una capacidad de almacenamiento, pero ¿cómo se utilizará después pedagógicamente? ¿Quién pagará eso? En la escuela pública está destinada a no poder hacerlo. Yo llevo desde que empecé en el año 85 con el primer ordenador, me parece que llevo 10. He renovado 10. Pasé del micro al Macintosh, que era una maravilla, al último que tengo del Apple, ¿no? Del Mac. Eso no lo puede asumir la escuela pública, algún colegio privado sí, pero tampoco. Después hay que le decía yo a los amigos, se cae una pinza al suelo y va uno y lo recoge. Se cae un libro de texto al suelo y vas y lo recoges. Se te cae un libro de texto y se cae un book y se te ha fastidiado la cara. Dejarles tan niños como el uso, la utilización. Me decían que en Extremadura, que ha dominado la visión de Ibarra con las autopistas de información, que decía, tenemos las autopistas de información, aunque no tengamos autopistas de alquitrán. Y ahora están los aparatos energéticos en armarios, porque le falta una tecla, no hay dinero para arreglarla, no tiene sentido arreglarla porque hay otro teclado. Hicieron cableados por las clases, hoy es todo inalámbrico, con lo cual el acierto es asentaron a grandes aparatos en mesas, cuando ahora es portátil que lo llevas
otras. Es decir, cambia toda la cultura y eso creo que hace un análisis no solo desde el punto de vista editorial, sino básicamente desde el punto de vista pedagógico. Y me atrevo a haceros una sugerencia, pues que si en Google, que es más potente, hacerla. Donde los libros de texto fallan es en que dan una cultura pobre, no variada y muy poco atractiva. Los libros de texto nadie los alaba, todo el mundo los tiene que soportar porque son necesarios. Si el libro de texto no sea atractivo, sería peor. Decía Stenhouse, el libro de texto me protege contra los malos profesores. Pero, ¿qué va a pasar con la cultura de los libros de texto? Se puede cambiar en unidades didácticas absolutamente fabulosas. La que os digo cuesta dinero porque hay que pagarla. Ese es otro tema. ¿Quién va a pagar esto? El software. Y puedes hacer una enseñanza de calidad absolutamente distinta, pero hace falta material de paso que el comercio por sí mismo no lo hará. El comercio edita lo que es vendible, lo que es necesario no. Pero ahí tenemos que pedir lo que pedimos hace 20 años, la colaboración de la empresa privada, que no puedes dejarla fuera, porque la pública es peor solo, pero con apoyo y patrocinio público, para estimular la innovación que las editoriales alcanzan no hacen. Bueno, hay una editorial que pasa una encuesta a final de curso para ver qué le ha parecido, pero no hay investigación, no sé si estoy demasiado prolijo de memoria. No hay iniciativa de investigación de nuevos materiales que sea aprovechable por la escuela de forma masiva, porque esto o entra para todo el currículum o entra para una lección, pero deja el resto sin cambiar. Y eso hay que darle una alternativa desde la educación a la tecnología, no consumir la tecnología que nos ofrezca el mercado. Es decir, tenemos que ser condicionantes de la oferta. Y eso lo dejas para los profesores que investigan ellos solos, que podrán hacer una unidad cada año, pero no 40 unidades que hace falta para cerrar la asignatura de poder. Y eso requiere un sistema como en los años 80 se planteó la innovación de los materiales curriculares. ¿Recordáis el proyecto 1316? Ya se están jóvenes que ni siquiera recordáis. El proyecto 1316 fue una forma de enseñar historia con 5 folletitos que ocupaban unos 4 centímetros en la estantería de mi casa. Está todavía en la biblioteca. El proyecto 1316 empezaba la historia con un asesinato en el puerto de Barcelona, donde al asesinado llevaban a la cartera un billete de tren, una entrada de un espectáculo y un respaldo de una tarjeta de crédito. Y hay que empezar a investigar para enseñar el concepto de historia. 1316 será lo que era para las edades de 13 a 16. En España no pudimos meterlo por una sencilla razón, porque los 8 años de escolaridad ocupan este tamaño de libros y se ocupaba esto. Pensar, la última anécdota que os doy, que no triunfó el concepto de ciclo en la primaria, que agrupaba los años en lugar de tener primero, segundo y tercero, pues se propuso la idea de ciclo para globalizar más la enseñanza. Las editoriales hicieron lo siguiente. El ciclo de 2 años de matemáticas empezaba por un libro que se llamaba Mate y el segundo libro que se llamaba Ticas. Como anécdota, yo lo tengo. Es decir, volvieron a romper porque o cortas la dinámica comercial que tienen actualmente. No olvidéis que el principal grupo editor de España es el que domina medios audiovisuales, periódicos, gráficos, etc. Santillán, El País. Y está en el nivel de negocio que no va a cambiar por los libros de texto pedagógicos, salvo que sea el donde se prepara. Y donde tenéis el porvenir abierto es en la creación de materiales que no sean los libros de texto, que lo puedas vender masivamente a poco precio y trocear el currículum en unidades didácticas, pero con un plan para que quede atajado el artículo y el verbo, para que quede la gallina y el huevo. ¿No? Hay unidades didácticas absolutamente preciosas, pero requiere un aparato tecnológico y didáctico que no lo tienen las editoriales ni lo puede hacer un profesor, un grupo de profesores aislado. Aquello de agarrarse cada
que me da la sensación de que ves la editorial como el enemigo y al revés, o sea, precisamente como hemos terminado, o sea, el futuro es que el educador y el editor trabajen juntos para crear esos materiales, no es el educador diciendo, bueno, a ver que me sacan esto y esto es muy malo y no me gusta, o sea, no somos el enemigo o sea, tenemos que colaborar y trabajar juntos, y creo que eso es fundamental también para ese futuro del libro. Y sí que está particularmente cada empresa yo no sé lo que hace, pero sí que se está, en general, se está haciendo mucha innovación, se está haciendo mucha inversión dentro de las posibilidades que hay. No podemos ver al editor como el que me estropea el material educativo. El editor hace que el material educativo es lo mejor que puede y está desarrollando muchísimo y está probando y está trabajando muchísimo y está invirtiendo y está dejando mucho dinero de su bolsillo, porque es empresa privada, está dejando mucho dinero de su bolsillo para conseguir encontrar esa fórmula que sea perfecta para el alumno, para el profesorado, para el educador y para todos, porque es la meta que perseguimos todos, no somos el enemigo. No, sois el enemigo contrario, ni yo lo pienso ni lo creo. Creo que sois absolutamente necesarios. Creo que más de una vez estaba en una reunión donde la representación de la gran editorial pidió las formas de que se autodestruya por consumo de libro. Aquí en España ya pasaron los años 70, cuando el libro es encuadrable con Anidas, también sois muy jóvenes para saberlo. Pero la alternativa fue la educación personalizada, individualizada, y eso consistía en libros desarmables que se troceaban y pasaban a un dossier que llevaba la semilla. Se suprimió inmediatamente eso porque era la caducidad. Y él estaba en medio de un nombre, no quiero darlo, donde se estudió durante una mañana las formas de que el material caducara. Y fíjate la cosa, como es que la autoridad democrática ha prohibido que cambien los libros antes de 4 años, cosa que es inútil porque ya no hay hermanos pequeñitos, porque la familia tiene 1,2 hijos, entonces no es para pasar de aquello, pero era para evitar que las propias editoriales fomenten la autodestrucción y se obligó a separar la parte informativa de la parte de los ejercicios y hacer el libro permanente durante. Es decir, yo los editores ya sé que no sois el enemigo, pero alguien habrá visto algo por el cual refrena la iniciativa privada desbocada de lo que puede ser una política de colaboración. Y eso me parece absolutamente. Pero no olvides que el demonio está ahí. O sea, que uno no lo tiene por pura especulación porque es que está ahí. El libro hay que desarmarlo, hay que destruirlo. Y la administración obliga a un papel especial, a un padrón especial, porque si no la verdad que sería el monte. La cara. A ver si alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Marta González y llevo toda mi vida siendo una espectadora, estudiando, y pienso que se está haciendo mucha alusión a la edición, pero no se ha hecho hincapié en algo que para mí es muy importante, como es una medida que ya creo que es obsoleta en la educación, como fomentar la lectura de cierto tipo de libros que creo que pueden desarrollar tanto el vocabulario de los alumnos como su imaginación, y inculcarlo de una manera sutil, pero que cree cierto hábito y que sea como una obligación. Y pienso que el profesorado en ese aspecto tiene un papel muy importante. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Gracias. Uno a uno. Mientras, a colación, por ejemplo, esto de lo que hablábamos en este apartado, donde se tiene que crear un fomento de la lectura a través del cuento, de experiencia, de relatos, que creen complicidad del niño, que el niño se sienta parte activa en el cuento. Es seguro que lo explicamos todo. No, yo iba a preguntar, pues si queréis comentar algo también. Yo por mi parte, hay muchas herramientas que están trabajando en ese sentido, donde
donde incluso los libros del curso van siguiendo una historia lineal, un personaje, donde se va metiendo al niño en el argumento de la historia, donde se va desarrollando vocabulario, se va desarrollando comprensión de lectora, se van desarrollando muchas herramientas con materiales que hacen que el niño realmente esté más pensando en lo bien que se lo está pasando, en que está estudiando o aprendiendo, y así como realmente esa aprendizaje mejor se le queda. Son materiales que por lo menos nosotros estamos trabajando mucho. Nosotros no hacemos un libro para profesores y no, nosotros lo trabajamos muchísimo esa línea de yo soy madre de formación. Una niña que está en el colegio y yo creo que hay mucha oferta Educativa, para trabajar desde ese punto de vista más lúdico, más de que los niños se impliquen en la historia y a partir de la historia la hagan un poquito suya y vamos. Que luego lo que hablábamos, eso puede ir acompañado de nueva tecnología o no. También, o sea, la nueva tecnología es un añadido más, como decíamos antes, es un valor añadido, pero realmente las líneas de trabajo son las líneas de trabajo, y esas líneas de trabajo cada día se está demostrando que es mucho más útil, mucho más práctica, y nosotros estamos trabajando muchísimo. Yo creo que eso hay un problema general que está por encima de todo, o que está encima de muchas cosas. En primer lugar, España es el país con más rica producción de libro castellano que hay en el mundo. Somos los mejores y primeros editores en libro infantil. Pero los índices de lectura que da el Ministerio de Cultura son que el niño deja de leer cuando llega a la escuela y vuelve a leer cuando pasa de la escuela cierto tipo de lectura, para especializarse en la lectura académica dentro de la escuela. En la escuela no se lee por leer, y el PISA dice muy claramente, lo que pasa es que estas son las cosas que nadie habla del PISA. PISA dice que aquellos que han leído más tiempo por gusto acaban sacando puntuaciones de PISA mucho más altas, y que el indicador más importante del éxito de la educación, el predictor del éxito, es el número de ejemplares de libros que hay en casa. Un indicador. Y otro indicador de más sutil calidad es quien ha gastado más tiempo con el niño leyendo en los años tiernos tiene más éxito escolar después. Es decir, tener a tu hijo sentado, a tu hija sentada contigo leyendo los domingos en la cama, digo, en la ciudad fría, en una ciudad, otra sería la fresca, tiene más éxito que cualquier otro tipo de pedagogía. Y en la escuela se lee muy poco, porque en la escuela se lee para estudiar, no para leer. Y las funciones de la lectura son múltiples, son de ocio, de información, de goce, de estudio. Y en la escuela se reducen las funciones de la lectura a las de aprender los contenidos que hay que trabajar. Y la otra lectura, hay una anécdota que yo la tengo de alumno, como alumno cuando fui, y después la he visto en mi hija, la vi en mi hija, que es la siguiente. Esto se repite. Hay una táctica de gestión del tiempo escolar que consiste en que el niño que acaba la tarea que tienen para todos planteada pasa a leer. Y no lee si ocupa el tiempo con la tarea. Es una estrategia de concluir el espacio. Mi hija tardó 3 meses en leer La isla del tesoro de Stevenson porque la leía a ratos que le sobraban de la tarea. Es decir, el libro de lectura de ocio se compra, lo sabéis, en Navidades y en Misterio de Vacaciones de verano. Y el San Jordi para la rosa y la firma del autor. Que hay quien se puede tener dedicatoria. El libro científico tiene su mercado aparte, ¿no? Pero el libro de lectura de este país se lee muy poco. Aunque vamos mejorando, dice las estadísticas del Ministerio de Cultura. Sí. Yo pido que valoréis una propuesta, un planteamiento que hacía Jordi Alegre aquí mismo hace unos días. Y casi que planteaba la solución de todo el material didáctico. Yo creo que fundamentalmente hablaba de material didáctico digital, de unidades didácticas, y ofrecía una solución al margen de la editorial. Él decía que basta, o bastaría, con que el administrador dijese a sus docentes que para tener determinado mérito conectado con el sueldo, se le acreditase
debería enviar a determinada dirección determinados materiales didácticos, útiles, valiosos, y que bastaría con que hubiese un equipo que organizase por temática, por ámbitos de trabajo, por ese material didáctico, y con eso el docente español tendría pues, los mejores materiales para hacer frente a ese proceso de innovación, de cambio, de mejora. ¿Qué opináis sobre esta propuesta que hace Jordi hace un par de días por aquí? A mí un día me decía un responsable de Santillana, ahora ya lo cito, decía, dame el maestro que consuma el material que tú das y te lo digo. Y lo que hay, esto es otra variante del problema. El profesorado tiene sus estrategias de actuación en el aula. No las puede cambiar de un golpe ni de la noche a la mañana. Y para cambiarlas no hay que decirle lo que yo digo, tú o yo le digamos, sino que tiene que verlo, tiene que experimentarlo. Y eso hay que hacer que se instale. No puedes provocar el de arriba por un curso